compartirle un tema. Mire, le iba a poner al tema de hoy, échame a mí la culpa de lo que pasa. Pero me sonó como a primera de José Alfredo Jiménez 4:2, algo así. Y dije, como que mejor le ponemos otro nombre. Pero el tema de hoy le puse buscando culpables. Y la intención de compartir este mensaje, hermano, el objetivo es que como iglesia, usted y yo aprendamos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, de alguna manera, somos responsables de nuestra vida y también somos responsables de nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Qué le parece? Así es que voy a invitarlo el día de hoy a que abra sus Biblias en el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16, y le voy a invitar a que todos le demos lectura a esta porción de la palabra de Dios, y cuando lo tenga le invito a que se ponga en pie. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Voy a usar la nueva traducción viviente. Parece ser que aquí nos van a poner la Reina Valera, pero no importa. La nueva traducción viviente dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si ya lo tienen, póngase en pie y vamos a darle lectura todos juntos. Lea conmigo si puede. Dice: los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Padre, y en esta hora queremos darte gracias por esta palabra que acabamos de leer. Y la palabra, Señor, que el día de hoy habremos de compartir, Señor, con tu iglesia. Oramos para que sea una palabra a la medida de lo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos. Y oramos para que tu Espíritu Santo nos la revele, Señor. Y que no repartamos la palabra a nadie, sino que la abracemos y, Señor, declaremos que es para nuestra vida, para nuestro corazón. De tal manera que a través de tu palabra, cada uno de nosotros, Señor, podamos tomar responsabilidad de nuestra propia vida y de nuestros propios actos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, pocas veces desde este lugar he compartido de una manera completa, a lo mejor, mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida y a mi corazón. Y a veces lo he hecho en partes. De repente tomo partes de lo que Dios hizo en mi vida, de mis vivencias desde niño, ¿verdad? Y poco a poco a veces ocupo esas partes para poder ilustrar alguna enseñanza como es el día de hoy. Y yo recuerdo que cuando Dios llegó a mi corazón, ¿verdad?, yo me encontraba en una situación de mucha confusión. Por muchas situaciones que yo estaba viviendo en aquel tiempo. Yo estaba en esa etapa de adolescente y juventud cuando Dios llegó a mi vida, ¿verdad? Pero yo en mi corazón tenía un vacío muy grande, ¿sí? Y hubo un punto en el que yo en mi vida no le encontraba sentido. Y yo llegué a pensar en la muerte, ¿por qué no? Como muchos llegan a pensar en ello y pensar que pues no tiene caso vivir, ¿verdad? Si uno no se siente feliz, completo, pleno, o uno no encuentra sentido en todas las cosas que hace. De repente la vida se vuelve tan rutinaria que uno dice: me levanto, abro los ojos en la mañana, despierto, ya estoy pensando en mi rutina, levantarme, ir al baño, limpiarme aquí a un lado, en el espejo veo, me limpio, me echo un baño, voy a trabajar o a la escuela, hago mis actividades, desayuno, como, regreso, y así termina mi vida. Y todos los días de repente como que se vuelven muy rutinarios. Y llega un punto en el que a veces de repente no alcanzamos a encontrar sentido realmente a la vida. Bueno, fue en mi caso. Hasta que un día yo determiné en mi corazón no vivir así. Hubo muchas cosas en mi vida que me marcaron, que fueron factores importantes para que yo pudiera tomar en mi vida decisiones. Cuando yo conocí al Señor, yo siendo un adolescente, recuerdo que mi papá se enojó por eso, ya lo he comentado en alguna ocasión. Y no sé por qué mi papá siempre la agarraba conmigo, porque él nunca estuvo de acuerdo en que yo me acercara, me reuniera, ¿verdad? Y que él ignoraba obviamente el poder del Evangelio. Pero llegué a tener muchos ataques por parte de mi papá en ese aspecto, en aquellos tiempos. Y mi padre, una ocasión, reclamándome acerca de que por qué yo iba al templo, por qué la iglesia, él decía que la iglesia le había robado a su hijo y cosas por el estilo. Él me dijo una palabra que me marcó por mucho tiempo. Él me dijo: me avergüenzo de que seas mi hijo. Así me lo dijo. Y yo recuerdo que esas palabras a mí me marcaron por muchos años, porque yo no entendía por qué mi papá pensaba así. En mi interior yo decía:
Si mis hermanos de repente toman, andan de aquí para allá, mi papá no le dice nada, y yo que ahora pues trato de portarme bien, ya voy a la escuela, trabajo, trato de hacer las cosas de una manera correcta, porque yo no entendía por qué mi papá se expresaba de esa manera, y esa palabra me marcaron a mí por mucho tiempo. Y por mucho tiempo eso también me llegó a separar de alguna manera de mi familia, porque yo me hice muy independiente. Yo me enfoqué solamente a trabajar, a estudiar. Mi vida era el trabajo, la escuela, y de la escuela la iglesia, y era toda mi vida. Mi familia no jugaba un papel realmente muy importante en mí. ¿Por qué? Porque yo me sentía de alguna manera rechazado por unas palabras que me dijo mi papá. Me avergüenzo de que seas mi hijo. Yo sé que los papás a veces decimos palabras, ¿verdad?, sin sentir, sin pensar, pensando que al hacer esto estamos haciendo lo correcto o defendiendo a mi familia. Pero cuando uno no conoce del Señor, pues uno comete muchos errores y decimos cosas que a veces ni siquiera sentimos que fue el caso. Pero yo recuerdo que por mucho tiempo yo viví con esa situación que marcó mi vida, y eso produjo tristeza en mi corazón. Hasta que una vez recuerdo que yo ya estaba casado y un día fui a ver a mis papás, y mi papá estaba con unas copas ahí y empezó a decirme cosas, y yo me salí de la casa y me fui rumbo a mi casa. Ya era noche. Iba caminando de la Arboleda hacia la Lumbrera. Ahí yo esperaba mi camión, vivía yo en la Guadalupe con mi esposa, y en ese camino de repente Dios me empezó a recordar muchas cosas que mi papá me había dicho, a veces estando tomado él, ¿verdad?, alcoholizado, y palabras que me fueron lastimando, y dentro de esas palabras que me producían a mí tristeza, que me producían a mí muchos conflictos. Pero en esa ocasión, cuando iba yo caminando en la noche, iba llorando en la calle caminando, no entendiendo muchas cosas, y un día yo determiné en mi corazón y dije, yo no puedo vivir así, yo no puedo permitir que estas cosas sigan dañando mi vida, mi corazón. Y entonces dije, yo el día de hoy determino perdonar a mi papá. Así lo dije. Y allí en la calle, ahí llorando, caminando en la noche, yo dije, Señor, yo hoy determino perdonar a mi papá. Yo no voy a permitir que las palabras que él me dijo me lastimen, me dañen. ¿Sí? Yo no entiendo sus razones y quizás su intención no fue lastimarme, pero eso me marcó, Señor. Y yo no quiero vivir así. Yo no quiero todo el tiempo vivir frustrado, pensando en que yo soy el pobrecito, que nadie me quiere, que en mi casa. No, Señor, yo hoy determino perdonarlo. Y empezó a orar a Dios y Señor, yo lo perdono, y Dios trajo a mi mente muchas cosas. Una de esas cosas fue: yo perdono a mi papá, le dije a Dios, porque él me dijo que se avergonzaba de que yo fuera mi papá. Yo perdono a mi papá porque él me dijo esto, me dijo aquello. Perdono a mi papá en aquella ocasión en que llegó a la iglesia y quería sacarme. Perdono a mi papá por esto, por aquello. Y empecé a declarar delante del Señor todas esas cosas que yo había vivido, y le dije, Señor, y el día de hoy yo soy libre. El día de hoy, Señor, yo determino no seguir cargando con esas cosas. ¿Y sabe qué pasó, hermano? A partir de hoy, a partir de ese momento, yo fui libre. A partir de ese momento, muchas cosas cambiaron en mi corazón, muchas cosas cambiaron en mi interior, y también se restauró la relación con mi familia. Empecé a tener más acercamiento con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, y se empezaron a restaurar muchas cosas en mi corazón. Pero la restauración no vino en automático, vino cuando yo determiné en mi corazón no vivir ni cargar con todas esas cosas que por muchos años marcaron mi vida. Y yo aprendí algo, hermano, que cada uno de nosotros vamos a determinar cómo queremos vivir. Porque yo no sé cuál haya sido su experiencia, no conozco su vida, no conozco el pasado de muchos de ustedes, ¿verdad? Pero yo siento que de alguna manera en nuestra vida enfrentamos muchas cosas, entre ellas quizás algunas que nos lastimaron y que marcaron nuestra vida, de tal manera que la forma de ser, la forma de conducirnos, nuestra forma de pensar, es más, nuestra forma de actuar, obedece a todo lo que en el pasado nosotros y yo vivimos. Y hay personas que siguen viviendo muchas cosas, siguen viviendo lastimados, resentidos con la vida, resentidos con las personas, odiando, ¿verdad?, o siendo odiados, perdonando o no perdonando, ¿sí?, o cargando situaciones que nos han producido amargura en el corazón, tristezas o angustias, ¿sí? Y muchas personas así viven la vida. Hay personas que pasan los años, y toda la vida se convierten en personas amargadas. Yo conocí personas cuando era niño ahí en la colonia y por San Lucas. Había personas que tenían una característica muy peculiar. Los chamacos no nos acercábamos a esas casas porque la señora era bien gruñona.
¿sí? Y apenas casi no pisaba su banqueta y ya andaba saliendo con la cubeta para echar agua para que nadie pisara su banqueta, ¿sí? O de repente uno pasaba por su casa y no se le ocurriera un papelito porque le refrescaba, aunque hiciera mucho frío, le refrescaba todo lo que tenía que refrescarle, ¿verdad? Personas que a lo mejor su conducto obedecía a la amargura de su corazón y que uno las iba etiquetando, no, la persona fulana de tal es así, asado, ni te acerques, caen gordos, o muchas cosas así. Pero la actitud de cada persona siempre obedece a lo que hay en nuestro corazón. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice que el deseo de Dios siempre es de que usted y yo tengamos paz. Y no solamente que tengamos paz nosotros para con Dios, sino que tengamos paz para con las personas que nos rodean, que tengamos paz los unos a los otros, ¿sí? Y yo encuentro en la Biblia muchos pasajes en donde el Señor nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables de lo que somos. Leímos ahorita en el pasaje inicial del Deuteronomio, capítulo 24, verso 16, que el Señor de una manera clara dice que los padres no van a morir por los pecados de quienes, de los hijos, ni tampoco los hijos. Cada quien va a pagar por su propia falta, ¿sí? Entonces usted y yo no podemos ir por la vida echando la culpa a todo mundo de lo que yo soy, lo que yo hago o porque actúe. Mire, de repente una persona llega tarde, ¿verdad? ¿Sí? ¿La reunión a qué hora se empieza? A las 10 de la mañana. Tenemos oración. A las 9:30 tenemos cursos. 8:30 ya tenemos actividades establecidas. Y siempre les invitamos, hermano, véngase, llegue temprano, ¿sí o no? Pero de repente usted llega tarde. Y si le preguntan, no, ¿por qué llegaste tarde? ¿Cuál es su respuesta? Normalmente culpamos a algo o a alguien, ¿sí o no? De que llegamos tarde. Culpamos al del micro, ¿verdad? Que se vino bien lento. Culpamos al Uber que se perdió y que no nos recogió a tiempo. ¿Sí? Culpamos, no sé, al esposo que es que no se levanta, culpamos a la esposa que tampoco ella se apura, culpamos a los hijos, es que los hijos hacen maña y buscamos culpables de todo. Pero nos cuesta mucho trabajo reconocer que si llegamos tarde, nosotros somos culpables de llegar tarde, ¿cierto? Somos culpables. Tan sencillo como es decir, reconozco que llegué tarde, no tengo excusa, pero la primera reacción de las personas es tratar de encontrar a quién culpar de lo que yo hice mal, ¿sí? Y esto es un mal que está en el corazón de las personas desde que el hombre fue creado sobre la tierra, desde que Adán, ¿verdad? Dios lo puso en el huerto de Edén y le dio a una mujer y los dos desobedecieron, y cuando Dios lo llamó a cuenta, lo primero que hizo Adán fue culpar a la mujer. No, Señor, la mujer que me diste tú, esa mujer fue la culpable de que yo haya desobedecido. Y la mujer, no, Señor, yo no tuve la culpa, fue la serpiente, ella me engañó. Y la serpiente, no, Señor, yo no tuve la culpa, fue el diablo. Sí, el diablo dijo todo yo. ¿Sí? Pero el hombre siempre busca cómo justificar. Y la vida, hermano, déjeme decirle que depende mucho de que usted y yo tomemos la responsabilidad de nuestra propia vida. Yo en la Biblia encuentro, por ejemplo, si usted viene en el Salmo 51, vamos a mirar rápidamente. Es un salmo que escribió David, el segundo rey de Israel, un hombre que la Biblia dice que Dios habla de él como un hombre conforme a su corazón. David era un hombre del cual Dios daba testimonio de tener un corazón íntegro, un hombre del cual Dios se agradó, Dios miró su corazón y Dios lo escogió para ser el rey sobre Israel. Y a pesar de que uno pudiera mirar que David tenía muchas cualidades, David también era un hombre, como un ser humano como usted y como yo, con debilidades, con errores, con aciertos y desaciertos. Y David, a pesar de ser un hombre del cual Dios lo distinguía de una manera muy especial, él llegó a cometer errores. Y un pecado grave que cometió David fue el haber tomado a una mujer que no era su esposa. Ese pecado que cometió David se llama adulterio. La tomó a la esposa de uno de sus soldados, un soldado llamado Urias. David, estando allí en la terraza de su palacio ahí,
debiendo de estar peleando con su ejército, ese día decidió no ir a pelear, se quedó allí en casa a descansar, ahí en el palacio, y estando ahí sin hacer nada, se asoma, ve a esta mujer que estaba bañándose ahí, era la vecina, y entonces David la codicia, manda a traerla, abusa de ella, y entonces David la embaraza. Y entonces la ley decía que David, a causa de ese pecado, ¿qué merecía? Merecía morir, porque la paga del pecado era muerte. No importaba que él fuera el rey, pero David quiso ocultar su falta y su pecado. Y entonces él dijo, bueno, ¿quién es esta mujer? Pues su esposo, si ya moría, es un soldado de tu ejército. Y entonces él intentó engañar al esposo de esta mujer para que le dio un permiso especial para que regresara a su casa y estuviera con su mujer, y así tuviera a quien echarle la culpa del embarazo. Lo que no contaba era que este hombre Urías, su esposo de Betsabé, era más, ¿cómo se dice? Más íntegro que el mismo corazón de David en ese aspecto. Y él no accedió, y como David no pudo echarle la culpa a él del embarazo de la esposa, lo mandó matar. Fíjense bien lo que hizo David. Estamos hablando de David, de un hombre que Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. ¿Sí? Tomó una mujer que no era lícito tomar, mandó matar al esposo, y a fin de cuentas se quedó con ella. ¿Sí? Y de ahí nació un hijo que el niño después murió, y demás. Y David merecía morir por eso. Él trató de arreglar las cosas a su manera. ¿De qué manera? Dijo, bueno, pues la mujer embarazada, David la tomó por esposa, para tratar de reivindicarla, para darle el nombre al hijo, y para que de esa manera la gente no lo culpara de adulterio y él no muriera, como la ley lo determinaba, ¿verdad? Pero cuando el profeta de Dios confronta a David con su pecado, dice que fue a visitarlo un día el profeta Natán y le dijo, David, traigo un asunto a tratar contigo y quiero que tú me des tu punto de vista y tu consejo como rey. Le dijo, mira, había un hombre que era muy rico y tenía muchas ovejas y muchos animales y tenía muchos criados, ¿verdad? Era un hombre muy poderoso económicamente. Y al lado de él vivía otro hombre muy pobre, que vivía muy humildemente y tenía solamente una ovejita que cuidaba a él, ¿sí? Que la atendía, la sentaba a su mesa y procuraba mucho a esa única oveja que él tenía. Y un día este hombre rico, al pudiente, le llegó una visita. Y entonces, cuando él llegó a la visita, mandó traer la oveja de aquel vecino, que era la única que tenía, y la mandó matar para hacerle de comer a su visita. Dice, rey, este hombre que hizo tal cosa, ¿qué merece? Dice que el rey se enojó. David se enojó, golpeó la mesa y dijo, ese hombre es reo de muerte. Y el profeta le dijo, pues ese hombre eres tú. Cuando David fue confrontado con su pecado, con lo que había hecho, dice la palabra del Señor que el corazón de David se quebrantó. Y hasta entonces entendió lo que había hecho. Y que esa falta que él había cometido le podía costar no solamente el reinado de Israel, le podía costar la misma vida. Pero David, dice la palabra de Dios, que él se presentó delante del Señor, delante de Dios. Y él escribió este salmo, el Salmo 51. Y fíjese lo que le dice Dios a David concerniente a esta falta que él cometió. Le digo, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, dice, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persigues. Contra ti solo he pecado. He hecho lo que es mal ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que tú dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues yo soy pecador desde nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Cuando David fue confrontado con su pecado, dice la palabra que él se postró delante del Señor y él le dijo al Señor, Señor, tienes razón. Contra ti, yo solo he pecado.
La culpa no es de Betsabé, la culpa no es de las circunstancias, la culpa no le echó la culpa a los demás. Él afrontó la situación y dijo: Señor, si alguien merece un castigo, soy yo. Porque yo contra ti pequé, yo merezco, Señor, tu juicio, merezco, Señor, ser muerto si es necesario, Señor, para que tú seas tenido por justo, para que la gente sepa que tú eres un Dios justo. Y si en tu justicia, a causa de mi pecado, yo merezco morir, Señor, adelante, yo lo merezco. Y David tomó una actitud muy importante. No trató de justificar lo que él había hecho mal. Lo afrontó, lo aceptó, lo reconoció. ¿Y sabe qué produjo eso? Que Dios tuviera misericordia de él, y que Dios lo perdonara, y que Dios lo restaurara. Y de hecho, de esa relación de David con Betsabé, nació un hijo llamado Salomón. Y Salomón fue el que heredó el trono de Israel, fue el siguiente rey de Israel. Y la Biblia dice que Salomón llegó a ser uno de los hombres más sabios en todo el mundo, en toda la tierra, en aquellos tiempos, y que nunca iba a haber otro hombre tan sabio como él. O sea, Dios restituyó la vida de David. ¿Pero por qué la restituyó, hermano? Porque él tomó la responsabilidad de sus propios actos. Porque él no buscó echarle la culpa a los demás de las cosas que él había hecho mal. Porque cuando tú y yo aprendemos a reconocer lo que hacemos mal, hermano, eso es un principio para que Dios pueda restaurar nuestro corazón y para que Dios pueda restaurar las cosas que tienen que ser restauradas o que necesitan ser restauradas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia o en el entorno en el que nosotros nos movemos y vivimos. ¿Sí? Reconocer nuestras faltas. Porque mire, cada uno de nosotros vivimos como queremos vivir y somos responsables de lo que nosotros mismos hemos determinado. Somos producto de nuestras decisiones, ¿sí o no? De lo que hemos decidido. Si pudiéramos echarnos un clavado así rápidamente en nuestro interior, en nuestro corazón, yo te preguntaría: ¿estás conforme con la vida que llevas? ¿Estás conforme? ¿Sientes que ya la hiciste, que ya la lograste, que ya no hay nada más que buscar, que ya llegaste a un punto en el que tú te sientes ya pleno, completo? ¿Sí? ¿O qué falta en tu vida? Te repito, el deseo de Dios, hermano, es de que tú y yo estemos bien. El deseo de Dios es de que los matrimonios caminen de una forma ordenada, de que las familias caminen de una manera ordenada, en donde el esposo trata a la esposa como a vaso más frágil, la esposa respete al marido, en donde los hijos honren a sus padres, en donde los padres eduquen y corrijan, instruyan correctamente a sus hijos, en donde la armonía en la familia debe de ser algo importante. Ese es el deseo de Dios, que tu economía sea correcta, tengas finanzas saludables, en donde dice la palabra del Señor: no debamos a nadie nada, solamente el amarnos los unos a los otros, para que eso traiga descanso a tu vida económica, familiar y en muchos aspectos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, no todos tenemos a veces lo que Dios quiere, porque nosotros hemos tomado muchas veces malas decisiones, o porque muchas veces nosotros no nos hemos hecho responsables de nuestra propia vida, ¿sí o no? Miren, yo recuerdo a mis hijos. Una vez una de mis hijas me decía, quería que le diera un permiso para ir a una fiesta, ¿verdad? Allá por el Molinito, en la noche, con sus amigos. ¿Alguien conoce el Molinito? ¿Sí? Está bonita la zona, ¿verdad? La zona VIP, ¿sí? Un día que yo fui para allá, en la noche, por ahí, por alguna situación, a dejar a alguien, me acuerdo que me sorprendió ver ahí al ejército, todas las calles y la policía montada. Y decía: no, pues aquí va a estar suave el ambiente en el Molinito. Entonces mi hija me dice que tiene un permiso para ir a esa fiesta. Y yo le digo: no vas. ¿Pero por qué? No vas. Al Molinito no vas, y menos de noche. ¿Pero por qué, papá? Que no sé qué, voy con mis amigos, que es una fiesta, que vamos a ir en buen plan. Digo: no vas, porque en ese lugar está feo, y más de noche, y tú como mujer menos. Ahí mandan gratis. Prefiero mejor tener una hija aquí enojada, pero tener una hija y no que al rato dejarla al rato hasta mi hija pierde por ahí. Dije: no vas. Y me dice: papá, pero es que voy bien en la escuela, que mira mis calificaciones. Digo: vente, que tú vas bien en la escuela. ¿A mí qué? ¿Y? No tengo puro 10. ¿Y? Hoy quiero todas mis materias.
bien en la escuela, si tú aprovechas la universidad o la escuela, ¿quién es la beneficiada de eso? ¿Yo qué gano con eso? El beneficio es para ti. ¿Sí? Tú eres lo que vas a disfrutar cuando termines tu carrera de un buen puesto, de un buen salario, vas a estar. ¿Yo qué gano con eso? Tú eres la beneficiada de eso. Así es que a mí no me vengas con que porque estudio, ¿verdad? Tengo derecho entonces a hacer todo lo que yo quiera. Digo, no. ¿Sí? ¿Por qué comento esto, hermano? Porque la responsabilidad es algo que usted y yo tenemos que tener presente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Los hijos son responsables de estudiar, ¿sí? Son responsables de trabajar en su vida para tener un mejor futuro, un futuro a lo mejor que el que nosotros como padres quizás tuvimos, ¿verdad? Y para que los hijos alcancen a tener algo bueno, ellos tienen que responsabilizarse de sus cosas. Desde la escuela, sus tareas, el ir y venir, y ellos son responsables de eso. Yo como padre no voy a obligar a mi hija a que sea inteligente, es algo que ella tiene que desarrollar por su propio bien, ¿sí me explico? Yo como padre tengo mis propias responsabilidades, tengo que cubrir y cumplir con ellas para que las cosas en la casa marchen bien. Pero todos tenemos que entender que la vida está llena de eso, responsabilidades, ¿sí? Porque cada acto que usted y yo, o cada decisión que tomamos nosotros, siempre va a traer una consecuencia. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que la salvación es un aspecto personal, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios, cuando nosotros llegamos al Señor y le entregamos nuestro corazón, dice que Él nos da un regalo llamado salvación. Y la salvación es un regalo que Dios nos da, pero es un regalo que usted y yo tenemos que cuidar. ¿Está de acuerdo con eso? La salvación es personal. ¿A qué me refiero con esto? Haciendo alusión al pasaje inicial que leímos, que decía que el Padre no va a pagar por el pecado del Hijo, ni el Hijo por el pecado del Padre. Dice que cada uno va a ser responsable de sus propios actos y de su propia vida. Y la salvación que Dios nos da también es un aspecto personal. Dios llegó a la vida, a tu vida, llegó a la vida de tus hijos, si tú lo terminas correctamente, ¿verdad? Y cada uno somos responsables de cómo queremos vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Mira, voy a invitarte a que veas ahí en Hebreos 2, 1 a 3, por favor, libro de Hebreos 2, 1 a 3. Hebreos 2, 1 a 3. Dice la palabra del Señor: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje de Dios que transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibía el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. El Señor nos dice que cada uno de nosotros vamos a recibir una retribución de acuerdo a nuestros actos. Recibimos bien si hacemos bien, recibimos mal si hacemos mal. La salvación es un regalo que Dios nos dio y que el Señor Jesús ganó para ti y para mí a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, un regalo muy hermoso. La salvación de nuestra alma, la salvación de nuestras vidas. Y el Señor dice que la responsabilidad que tú y yo tenemos es cuidar esa salvación que Dios nos dio. Y la salvación que Dios nos dio tiene que ver con esa vida nueva que Dios está produciendo en cada uno de nosotros. La Biblia dice que el que está en Cristo es una ¿qué? Una nueva criatura, y las cosas viejas pasan. Cuando Dios llega a nuestro corazón, lo que Él quiere es que tú y yo seamos nuevas criaturas, personas diferentes. En otras palabras, el que robaba ya no robe más, el que mentía, el que le daba a su esposa terapia de mano, ¿qué debe de hacer? Ahora tiene que amarla, tiene que cuidarla, y tratarla como a vaso más frágil. La mujer que era respondona con el marido, ¿qué tiene que hacer? Ahora tiene que respetarlo, tiene que atenderlo también, ¿sí o no? O sea, Dios llega a nuestra vida y al mundo que Él llega, Él empieza a producir cambios en cada uno de nosotros, y esos cambios nos convierten en lo que la Biblia dice, una nueva criatura.
Ser nuevas criaturas es producto de la salvación de Dios que llega a cada uno de nosotros cuando le dijimos al Señor: Señor, entra en mi corazón, cámbiame, transfórmame, perdóname, Señor, me equivoqué, cometí malas decisiones, entra en mi corazón y ayúdame. Dios entra y empieza a cambiar muchas cosas en nuestra vida y nos empieza a hacer entender cosas que antes no entendíamos, nos empiezan a caerse por ahí los 20 y empezamos a cambiar actitudes y conductas, ¿sí o no? Bueno, mantenernos en esa vida nueva que Dios nos dio, es a donde yo quiero llegar. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas personas, ¿por qué no perseveran y permanecen en la vida cristiana? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque se la pasan echando de la culpa a todo el mundo, a todos los demás, a las circunstancias, y cuando no encuentran a quién echarle la culpa, le echan la culpa al diablo, y cuando no es al diablo, le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces no nos hacemos responsables de esa vida nueva que Dios ganó para nosotros a través de Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuidar nuestra salvación es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo podemos cuidar, cómo podemos ser responsables con esa vida que Dios nos ofreció y nos ofrece a cada uno de nosotros? Fortalecer y cuidar lo que Dios nos ha dado depende de lo que ahora tú y yo tenemos que hacer. La palabra de Dios dice: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Si lo he leído, Hebreos 10:25, que dice: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Cuando tú dejas de congregarte, ¿qué pasa? El enemigo te roba la oportunidad de que tú recibas algo, de que tú seas bendecido, de que tú seas fortalecido, porque en la reunión dice la palabra que Dios envía ¿qué? Bendición y envía vida eterna. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, que no dejemos de congregarnos, que no lo hagamos una costumbre, porque allí en la reunión es donde Dios envía bendición, donde a través de la comunión unos con otros podemos fomentar el amor, podemos fomentar muchas cosas que nos ayudan realmente a formar como una familia espiritual, en la cual podemos ayudarnos, apoyarnos, orar los unos por los otros. Ese rato comentaba mi hija acerca de la hermana Mille, que la operaron de una cirugía a causa de que anda batallando con el cáncer, ¿verdad? Le tuvieron que extirpar una de las mamas y ganglios y cosas por el estilo. La hermana viene ¿de dónde viene ella? De Venezuela. Está acá sola, no tiene apoyo, llega a la iglesia. Pues, ¿qué hace la iglesia? Pues por lo menos las hermanas, yo me di cuenta que hermanas, Dios no se preocupe, ahí estamos con ustedes en el hospital, vamos, la apoyamos, nos quedamos ahí en la noche, estamos ahí cuidándola, atendiéndola. Yo digo, bueno, la hermana Mille no es nada de nadie, pero al ser parte de la iglesia, se convierte en parte de nosotros. ¿Sí me explico? Y el reunirnos nos brinda la oportunidad de saber que si alguien está pasando una situación, nos brinda la oportunidad de poder ver que también podemos ser nosotros instrumentos para ayudar a esa persona a salir adelante de sus problemas o situaciones. ¿Sí? Entonces, las reunirnos es nuestra responsabilidad, orar es nuestra responsabilidad, leer la palabra es nuestra responsabilidad, cuidar de que nosotros estemos bien en el aspecto espiritual, hermano, es nuestra responsabilidad. Tú y yo somos responsables de cómo queremos vivir esta nueva vida que Dios ha ganado para nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces descuidamos nuestra vida en Cristo Jesús, descuidamos nuestra vida espiritual y le echamos la culpa a quién. Es que el hermano no me habló, es que el hermano le caigo gordo, es que el hermano todo lo que dijo lo dijo por mí, quién sabe quién habrá ido a contarle con el chisme, ¿verdad? O empezamos a mirar que hay personas que a lo mejor no encajan con mis gustos de las personas que yo quisiera, con las que yo quisiera relacionarme. Y a veces culpamos a las personas de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Yo no sirvo en la iglesia porque el día que me puse a ayudarles, las hermanas son bien enojonas, entonces mejor no sirvo. ¿Sí? Entonces, si yo no sirvo, es porque yo no quiero servir. Mi responsabilidad es que Dios nos llama ¿a qué? A servirnos unos a otros. ¿Sí? Y servir es mi responsabilidad. Aprender que si el Señor Jesús nos sirvió a cada uno de nosotros, también nosotros tenemos que aprender a servirnos unos a otros, sino ayudarnos unos a otros. ¿Sí entiendes eso? Pero eso es parte de nuestra responsabilidad, hermano. Vivir en el orden de Dios es nuestra responsabilidad. Mira, por ejemplo, ¿cuántos de aquí batallan con algún área de su vida?
A ver, levante la mano. ¿Cuánto batallan con algún área de su vida? Llámele carácter, llámele un vicio, ¿sí? No me lo va a decir. Pero ¿cuántos batallan con algo? Yo también batallo con algo en mi vida, ¿sí? Yo batallo con eso. Hay áreas en mi vida con las que yo batallo y me cuesta trabajo de repente, chispas, ¿verdad? Y muchos tenemos aspectos en nuestra vida con los que batallamos. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes que podemos vencer esas cosas? ¿Sabes que podemos salir adelante de esas cosas con las que batallamos y que todo lo que tenemos que hacer es determinarnos a cambiar actitudes? Determinarnos a hacer lo que muchas veces no queremos hacer. Por ejemplo, alguien que batalla con su carácter y que es bien enojón o enojona, ¿verdad? A lo mejor aquí no hay ningún enojona, pero muchos hay quienes sí batallan con su carácter y con su vida. Y dicen, es que yo ya no quiero ser enojona. Ay, ¿cómo te la crees? ¡Que no! ¿Verdad? Y uno dice, bueno, ok, está bien. Ella batalla con su carácter. Para que esta persona deje de ser enojona, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que reconocer que la ira es un problema con el que ella batalla, en donde ella no puede culpar a los demás por lo que ella es. Es que tú me haces enojar. Yo siempre he dicho, no, nadie te hace enojar. Si alguien te dice algo que te hizo explotar y tú dices, es que me hizo enojar, yo digo, no, espérate, nadie te hizo enojar. Tú te enojaste porque eres ¿qué? Un enojón. Porque eres iracundo. Y lo que dijo él o lo que dijo ella solamente hizo que saliera a flote lo que ya había en tu corazón, ¿sí? Porque si tú no fueras enojón, te dijera lo que te dijera, la aplicas la primera de Chopinas 4:3, ¿que soy qué? Sí. O sea, no hay problema. No tengo por qué alterarme, no tengo por qué enojarme si la ira no está en mi corazón. Pero si la ira está en mi corazón, lo que las personas hacen, digan, muchas veces solamente es algo que hace que salga a flote el problema que yo tengo en mi corazón, en mi carácter. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que yo tengo un problema. Y lo segundo, ¿qué es? Dejar de hacerlo. Ay, hermanos, oye bien fácil dejar de hacerlo. No se oye fácil. Es fácil cuando tú y yo determinamos hacerlo. Te conté al principio mi experiencia cuando yo viví frustrado por mucho tiempo, hasta un día que yo determiné en mi corazón y dije, Señor, ya no más. A partir de hoy, Señor, ya no me está cargando más esta situación. Yo perdono, decido perdonar, decido, Señor, ser libre, y a partir de hoy, Señor, eso ya no me va a lastimar más en mi corazón. Y hoy se lo puedo platicar y ya no lloro ni me duele porque ya quedó atrás en el pasado. ¿Sí? La relación con mi papá se arregló, se corrigió. Él aceptó al Señor en su corazón. Dios le permitió ministrarle antes de que él partiera con el Señor. Las cosas se arreglaron porque Dios sanó mi corazón, porque yo lo determiné. Los cambios en nuestra vida dependen de eso, de que entender que tú y yo tenemos que reconocer que tenemos un problema. Y que ese problema que tenemos, o eso con lo que tú y yo batallamos, ¿verdad? Es algo muy de nosotros, que necesita que nosotros no solamente reconozcamos que tenemos un problema, sino que también determinemos en nuestro corazón salir de él. Alguien dice, hermanas, que yo no puedo dejar el cigarro, me cuesta mucho trabajo dejar el cigarro. Bueno, pues qué bueno, ahora que reconozcas que no puedes. Ahora ya que reconociste que no puedes, o que no quieres, ahora ¿qué tienes que hacer? Determinar, no hacerlo. Determinar y decir, yo determino, apago mi cigarro, lo tiro, saco mi cajetilla y la tiro y digo, no lo vuelvo a levantar. Ahora, cuando tú determinas hacer algo, a veces no es tan sencillo porque de repente viene el gusanito, ¿sí o no? Ay, ¿cómo se monta un cigarrito? ¿Sí? Ay, ¿cómo tengo ganas? Me hacen cosquillas, ¿sí? Y ya que agarro un cigarro, con la determinación dice, no, yo determiné no hacerlo, no lo voy a hacer. Y cuando viene a mi mente pensamiento de un cigarro, me ocupo mi mente en otras cosas, cómo hacer otras cosas, y digo, no lo voy a hacer. Y cuando alguien determina algo, la semana pasada veíamos acerca del tema de la torre, ¿se acuerdan usted? Que cuando el pueblo determinó hacer algo, el Señor dijo que cuando alguien determina hacer algo en su vida, nada nos hace desistir. Cuando alguien determina, ¿sí?, hacer algo y pone su esfuerzo y pone todas sus fuerzas en ello, nadie impide que la persona logre lo que determina hacer. Y tú puedes determinar de darle un cambio a tu vida, pero tienes que hacerlo. Bueno, más bien tienes que tomar responsabilidad acerca de ti mismo, ¿sí?
Vivir en el orden de Dios, hermano, siempre va a ser nuestra responsabilidad. ¿Sí? Yo no sé si a lo mejor tu relación con tu esposa no es la buena, no es correcta. A lo mejor nada más se sobrellevan, pues ya que ya vivimos juntos, ya estamos casados, pues ya que, ¿verdad? Y de repente el matrimonio se convierte en una costumbre. Pero tú puedes determinar cambiar esa situación. ¿Sí? No, es que ya nuestro matrimonio como que ya se volvió muy frío, ¿verdad? Ya como que no hay ese fuego de hace mucho tiempo. Bueno, yo te pregunto, ¿y por qué no avivas tú ese fuego? ¿Por qué no haces algo por tu matrimonio? No, pues es que todo el tiempo tengo que ser yo y no hace nada, o ella no hace nada, y ya para qué. ¿Sí? Ya ese es un caso perdido. Bueno, si tú determinas y piensas que es un caso perdido, va a ser un caso perdido. Pero si tú determinas en tu corazón que tu matrimonio sea diferente, tu matrimonio va a ser diferente, y ahí es donde entra, yo voy a tomar mi responsabilidad. ¿Qué implica tomar mi responsabilidad? Yo no voy a esperar que el otro cambie, yo no voy a esperar que el otro cambie sus actitudes para conmigo. Lo que yo voy a determinar es cambiar mis actitudes para con él. ¿Sí me explico? Es que a las esposas se quejan de que los maridos ya nunca los sacan a tomar café o a los taquitos de la esquina, que ya no tienen ciertas. El varón, ¿qué tiene que hacer si quiere cambiar la situación de su esposa? Pues no esperar a que ella cambie. No le invito porque ella viene enojona. En la casa todo el tiempo se la pasa gritando y nomás quiere tenernos haciendo qué hacer. Y se la pasa todo el tiempo quejarnos y quejarnos. Y para estar ahí oyendo quejas, mejor me voy a trabajar o me pongo con mis amigos. Y nos salimos por la tangente siempre ante los problemas de la casa. Tomar responsabilidad significa, yo no voy a cambiar la vida de mi esposo o de mi esposa. Lo que voy a trabajar es cambiar ¿qué? Mis propias actitudes. Es que él no me valora. No se trata de que él te valore, se trata de que tú hagas lo correcto. ¿Sí? Es que le hice de comer lo que más le gusta y ni siquiera me dio las gracias. No importa, tú sigues haciendo lo que a él le gusta. Tú haz la parte que te toca. Porque la gota, cuando está constante sobre una roca, la parte la rompe y le hace mella, ¿sí o no? Pero a veces nosotros culpamos a la otra persona y decimos, por eso yo no cambio, porque él no cambia. Si tú eres de las personas que piensan que para que tú cambies tienen que cambiar las personas que están a tu alrededor, estás mal. Las personas no van a, tú no tienes el poder para cambiarlas. El único poder que Dios nos otorga es el de poder trabajar en nosotros mismos para cambiar lo que nosotros sí podemos cambiar. Somos responsables de nuestro matrimonio, somos responsables de nuestros hijos también. A veces en la casa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cada quien agarra su propio camino. Los hijos están en su mundo, la esposa en su mundo, el esposo en su mundo. Nunca han visto ahí en los WhatsApp o no conocen familias modernas que ahora se sientan todos a la mesa, ¿verdad? Según a comer, a convivir. ¿Y qué están haciendo todos? ¿Qué hacen todos? La mujer está con su celular, el esposo está con su celular, el hijo con el celular, la hija con el celular y el perro, ya más le falta que también le compremos un celular, ¿verdad? Y uno dice, qué bonita convivencia, ¿no? Están en la mesa, ya no están comiendo, pero cada quien está en lo suyo. Y los chavos, dicen, lee los dedos, whatsappeando y viendo aquí, y de repente alguien suelta una carcajada porque había un meme chistoso, y todo el mundo está ahí. ¿Sabes una cosa, hermano? A veces las familias de hoy, nuestro matrimonio, nuestras familias sufren muchas situaciones porque nosotros lo hemos permitido. Porque nosotros esperamos que las personas cambien hacia nosotros y nosotros no hemos determinado cambiar nuestra actitud hacia las personas que nos rodean. Cada uno tenemos responsabilidades. El esposo tiene responsabilidad con la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos, el trabajador con su patrón, el patrón con el trabajador. La vida está llena de eso, de responsabilidades, en donde muchas veces las personas no son como nosotros queremos que sean o no nos tratan como quisiéramos que nos trataran, pero eso no nos justifica para que nosotros no hagamos la parte que nos toca hacer. Un trabajador, ¿qué tiene que hacer? Lo que paga, ¿para qué? Para trabajar. ¿Sí o no? Pero a veces hay trabajadores que se quejan de todo, ¿a poco no? De todo se quejan, de todo. Les conté de un amigo mío que
Llega conmigo y me dice, no, hermano, quiero que eres por mí porque es que en mi trabajo tengo muchos problemas con mis jefes. Sí, estoy pasando pruebas bien fuertes en el Señor. Le digo, ¿por qué? Es que ya me quiere correr. Digo, ¿pero por qué haces mal tu trabajo? ¿Qué? No, pues es que lo que pasa es que yo propuse en mi corazón compartir a todos mis compañeros del Señor, y entonces cuando estamos en la fábrica, ahí estoy en la máquina, le estoy hablando del Señor al que está a un lado de mí, al otro que está a un lado, y todo tiempo les hablo de la palabra y les comparto y les predico, y ya hasta les caí gordo, pero yo les sigo predicando de la palabra de Dios, y ya hasta el supervisor se enojó, y ya me quieren correr, pero yo propuse en mi corazón no dejar de hablarles del Señor. Hacían cosas por mí para que Dios me dé fuerzas. Y dije, no, si yo fuera tu patrón ya te hubiera corrido. ¿Desde cuándo? Porque te pagan ¿para qué? Te pagan para trabajar, no te pagan para predicar el Evangelio. Si quieres predicar el Evangelio, a la hora de tu comida, deja de comer y ponte a compartirles. Fuera del trabajo puedes dar testimonio a la gente de lo que Dios hizo en tu vida, pero si te contratan para trabajar, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. El trabajador se queja que porque el patrón, que porque el fulano. Hermano, a ti te dan un salario para trabajar, ¿qué tienes que hacer? Trabaja. Esa es tu responsabilidad. Y cuando tú eres un buen trabajador, la responsabilidad siempre trae buenas recompensas y trae también buenos premios. ¿Sí? Pero somos responsables de cómo es nuestro matrimonio, somos responsables de nuestra familia, somos responsables de nuestra propia vida. Si tú eres una persona que todo el tiempo te sientes frustrada, que te sientes todo el tiempo confundida, una persona que no tiene paz en tu corazón, hermano, tú eres responsable de ese sentimiento en tu vida, porque tú tienes la capacidad para poderle darle un giro completo a esas actitudes, a esos sentimientos, determinando en tu corazón ser diferente. Muchas personas viven en depresión, ¿y sabes cuándo salen de la depresión? Cuando determinan salir de ella. Cuando dicen, ya no quiero más estar así, y a partir de hoy me voy a levantar, y se levantan. Pero hay otras que están en depresión, y en lugar de determinar salir de ella, ¿qué hacen? Se hunden más. No quiero levantarme, no quiero bañarme, no quiero comer, me la paso llorando, y es que me siento mal, y es que me siento con mucha ansiedad, y tengo ganas de correr, de gritar, no sé. Y ahí se la pasan hablando de sus sentimientos, de cómo me siento. Y cuando alguien quiere acercarse a ayudarle, no escucha, no, es que me siento mal, es que tú no me entiendes, tú no me comprendes. Y la gente vive así. Pero cuando alguien determina decir, pero yo no quiero estar así, y determino salir de ahí, la determinación hace que podamos vencer por ese tipo de cosas. Somos responsables de nosotros mismos. La Biblia dice que tú y yo tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo a través de nuestras responsabilidades. Que nuestra vida tiene que ser una vida que glorifica a Dios a través de todo lo que somos, hacemos y cómo nos comportamos y cómo nos conducimos. Para que una persona pueda ver en nosotros reflejado el amor de Cristo, tú y yo tenemos que aprender a ser responsables de lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué nos dio Dios? Una oportunidad de una vida nueva, nos dio paz, nos dio gozo, restauró nuestro matrimonio, restauró nuestra familia, restauró nuestra economía, restauró muchas cosas, y es nuestra responsabilidad mantenernos siempre en una condición saludable espiritualmente, sin culpar a los demás. Vivir en el orden de Dios, vivir en armonía, hermano, siempre va a ser nuestra responsabilidad. Los jóvenes son responsables de sus propias vidas, son responsables de su escuela, son responsables de cumplir en la casa, como la esposa en sus deberes de casa, de hogar, los hombres también en su manera de proveer, de amar y de respetar a la esposa, de educar a los hijos, ambos. Hermanos, todos somos responsables de nuestra propia vida. Y yo creo que es a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, a que tú y yo tomemos esas responsabilidades. Y yo quiero invitarte precisamente a eso. Quiero invitarte que tú y yo aprendamos que vivir en Cristo, recibirlo en el corazón, es como una aventura en donde cada día tú y yo tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar determinaciones, y que en nuestro diario vivir, hermano, siempre enfrentaremos situaciones inesperadas, que siempre habrán problemas, que siempre habrán situaciones que en la familia, en la economía, en el matrimonio, pero que tú y yo tenemos que aprender a que no importa las cosas que se puedan presentar en nuestro diario vivir,
Si tú y yo nos determinamos a vivir bien y a permanecer firmes en lo que hemos creído, déjame decirte algo, tomar responsabilidad significa, no importa todo lo que pasa alrededor de nosotros, nuestra responsabilidad nos va a hacer permanecer siempre firmes en el temor del Señor. La responsabilidad siempre nos va a hacer defender y vivir ese regalo que Dios nos ha dado llamado salvación y que se refleja a través de esa vida nueva que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada persona vive como quiere vivir. Si una persona no quiere tomar responsabilidad de su vida y quiere vivir de una manera equivocada, quiere vivir en vicios, bueno, esa es su decisión. A fin de cuentas, cada persona va a recibir la retribución a sus decisiones, pero Dios quiere que tú y yo empecemos a tener una actitud correcta acerca de lo que hemos recibido. Y yo quiero invitarte a eso, que como iglesia aprendamos que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida y somos responsables de nuestra relación con Dios. La relación con Dios, el crecimiento espiritual, tu madurez espiritual va a depender de la responsabilidad que tú tomes de lo que Dios te ofrece y pone delante de ti. El poner en práctica su palabra, el obedecer su palabra, el creerla, el arriesgarte, ¿verdad?, a vivir la palabra que tú tienes en tus manos. Esa es tu responsabilidad, porque eso te va a ayudar a ti a crecer y te va a ayudar a fortalecerte, te va a ayudar a vencer cualquier obstáculo en cualquier situación. Así es, yo quiero invitarte a tomar siempre en tu vida responsabilidad de tu propia vida, valga la redundancia. Somos responsables de nosotros mismos. Cuando tú eres responsable de ti mismo, entonces podrás enfrentar tus responsabilidades para con la gente que te rodea, ¿sí? Podrás enfrentar otro tipo de responsabilidades, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, pero nadie puede convertirse o tener una vida de responsabilidad si primero no empezamos a ser responsables de cada uno de nosotros. Si es que voy a invitarte a que te pongas en pie en esta hora. Y yo no sé cuáles son las cosas con las que tú batallas.